Hola, futboleros, ¿cómo andan? El día de hoy vamos a ver la segunda parte de los mejores jugadores de fútbol, los jugadores más chetados, los más efectivos del juego, ya que la primera parte tuvo un montón de apoyo gracias a ustedes. Recordemos que el ranking se basa en mi experiencia personal, en analizar el partido de Pro Player y también en pedirle su opinión, ya que estuve preguntando por la pestaña comunidad y en mi canal de Twitch diferentes jugadores para agregar al ranking. También se va a basar en sus habilidades, estadísticas y regularidad. Si pensás que falta algún jugador, decilo en los comentarios, que siempre sirve el intercambio de información. Y por último, a mi criterio, estos jugadores van a seguir sirviendo para eFootball 2023 porque va a ser una simple actualización anual y no van a modificar demasiado las estadísticas de los jugadores. Ahora sí, si querés conocer cuáles son los mejores MCs, MO y delanteros del juego, acompáñame. Primero quiero hacer una mención especial de dos jugadores que leí en los comentarios del anterior video, que la verdad son muy buenos y me sorprendieron. En primer lugar tenemos a M-Vila o M-Vila como le quieras decir, sale 32.000 GP, es un medio escudo que tiene unos stats aceptables muy buenos en defensa, sobre todo en velocidad no tanto, pero para ser medio escudo no está mal, pero lo que más resalta son sus habilidades. Tiene las mejores habilidades defensivas, interceptador, marcar hombre y bloqueador, pero sobre todo tiene habilidades muy buenas de pase, pase en profundidad y pase al primer toque. La verdad es muy difícil ver un mediocampista defensivo que sea medio escudo y tenga todas estas habilidades. Y por esta razón y por lo que vale, me parece que valía la pena mencionarlo. Y después tenemos a Lisandro Martínez, que este sí puede ser un poco más conocido, pero igualmente me sorprendió mucho. Sale 47.000 GP, es atacante extra, ojo que la regularidad es normal, pero tiene muy buenas stats en defensa, tiene las habilidades más importantes, interceptador, bloqueador y marcar hombre, pero tiene muy buena salida de balón y por eso también entra en el ranking. Porque por lo que sale es muy buen defensor y sería como un Marquinhos barato. Así que, como les digo, merecían que haga su mención especial porque me sorprendieron muchísimo. Ahora sí, pasemos con los CMC, con los mediocampistas, que vamos a ir en orden de lo que valen por GP. No significa que el quinto es el peor en los que voy nombrando, sino que simplemente es el orden de los GP. En primer lugar tenemos a Goretzka, que es omnipresente, mide 1,89, sale 280.000 GP y tiene regularidad firme. Es muy completo, tiene presencia física, puede ser un poco duro según cómo lo estrenes, pero tiene un muy buen despliegue y resalta la habilidad pasa al primer toque e interceptador. Goretzka es el tipo de MC que a mí me gusta gustan los MC completos, los mixtos, no los que destaquen mucho en una función pero muy poco en otra, pero bueno, esto es un gusto personal, es una aclaración mía. Después tenemos a Varela, que es omnipresente, también omnipresente, saben que se mueve por toda la cancha, es bastante molesto, es un estilo que a mí me gusta mucho. Mide 1,82, sale 260.000 GP, también es firme en su regularidad, es completo, es más ágil que Goretzka, la verdad. Yo lo probé en PES 21 y era muy bueno, y tiene básicamente interceptador y pasa el primer toque. Después tenemos a Modric, que sale 200.000, en este caso Modric es organizador, o sea, va a ser más posicional, no se va a ir tan adelante, se va a quedar un poco más atrás. Y acá empezamos a entrar lo que yo llamo jugones, porque son más que nada jugadores que resaltan mucho en la tenencia, en el drible, en el pase y no tanto en la defensa. Pero ojo que para mí Modric es de los jugones el más defensivo. ¿Por qué? Porque tiene interceptador, entonces eso le da un plus extra como jugón, como su in-game, cómo se mueve, igualmente tiene interceptador y así y todo corta muchas pelotas. Así que por eso Modric la verdad es bastante usable. Después tenemos a Koke, que ya empezamos con nombres que no son tan popular. Que sale 180.000 GP, es omnipresente, es firme, es muy completo, tiene muy buen pase, tiene primer toque, pase en profundidad e interceptador. Y es una buena opción, la verdad que no se ve tanto. Después acá tenemos uno muy querido por bastante gente, Marco Llorente. Es un jugador muy polifuncional, sale 180.000 GP y es un jugador de huecos. Eso ya es bastante raro porque le da movilidad, se va a estar moviendo todo el tiempo intentando buscar el desmarque. Y básicamente tiene mucho despliegue, puede cubrir muchas posiciones, incluso el lateral derecho creo. Y tiene marcar hombre, interceptador, pase en profundidad. Ojo que no tiene pase al primer toque. Lo bueno de Llorente es que lo podés moldear bastante. O sea, en el entrenamiento le podés dar bastante la forma porque tenés para jugar. Después tenemos a Rodri de Paul, que también muchos me lo mencionaron. Estaba en duda si ponerlo o no, pero bueno. Sale 120.000 GP, también es jugador de huecos. Tiene habilidades muy completas en ataque, no tanto en defensa. Creo que podría jugar de MO. Por ejemplo, tiene disparo con rosca, tiene doble toque, tiene pase en profundidad. No tiene pase al primer toque. No sé si yo lo usaría como MC, la verdad. Capaz acompañado de otro MC más omnipresente. Pero bueno, ahí está. Después tenemos al Quesito que sí. Sale 110.000 GP, es omnipresente, regularidad firme, mucho despliegue, mucha más defensa, marcar hombre e interceptador. Le faltaría bloqueador,
pero bueno, si querés una opción defensiva lo tenés al quesito. Y acá tenemos creo que el fetiche por muchos, decime en los comentarios si vos lo usás, si lo utilizaste, qué opinás de este jugador. Estamos hablando de Magia Pedri, 96.000 GP, creador de jugadas, o sea, no vimos hasta ahora en los MC el creador de jugadas, que va a ser más que nada de pedir la pelota y acercarse. Y es un jugador muy ágil, tiene doble toque, tiene pase de primer toque, pase en profundidad, no es bueno en defensa, es un jugón también como Modric, pero mucho peor en defensa, pero verdaderamente in game se mueve muy bien. Y algunos afirman que está roto, que está chetado, me gustaría saber tu opinión. Ahora vamos a ir a las menciones especiales. En el caso de menciones especiales puse a Frenkie de Jong, que es organizador, tiene mucha habilidad de pase, pero en este caso lo puse porque me comentaron que rinde muy bien de MCD. No tanto MC, me dijeron que de MCD sí es bastante usable, por eso lo integré. Después tenemos a Verratti, 186.000, organizador, regularidad firme, ojo con eso. Y en este caso es un jugón también, sería como un Modric, pero más barato. No tiene interceptador, ojo con eso. Tiene malicia, que sirve para que le cobren alguna que otra falta. Y tiene muy buenas habilidades de pase, eso es verdad, pero no tiene interceptador. Y ahora pasamos con Kovacic, que tiene omnipresente, 110.000, regularidad firme. Muy ágil, similar al estilo organizador, pero en este caso es omnipresente. O sea, se mueve muy bien, es ágil, es chiquitín, pero es omnipresente y eso puede ser un plus. También tiene marcar hombre, interceptador y pasa el primer toque. Le faltaría pase en profundidad, pero Kovacic es un jugador que lo voy a probar porque me interesó cuando lo analicé. Y acá tenemos a Canales, que figura como MC, su posición básica, pero todos sabemos que donde más rinde es de MO. Es un jugador de huecos, un fetiche, el creador de contenido MB, lo suele usar mucho. Como te dije nuevamente, es jugador de huecos, es firme en su regularidad, tiene habilidades muy ofensivas como pase en profundidad, primer toque, centro con rosca, doble toque, y creo que lo tenía que poner. Te vuelvo a repetir, rinde muchísimo mejor de MO, pero al ser su posición natural de MC, lo tuve que poner acá. Y ahora pasamos con los buenos, bonitos y baratos. Tenemos a Laimer, que es omnipresente, 70.000, muy completo, marcar hombre, interceptador, pasa el primer toque, stats balanceados, muchos también dicen que están rotos, así que Laimer entra. Acá tenemos un jugador que me gusta muchísimo, Bellingham, que es omnipresente con 58.000, nada mal, regularidad normal, ojo con eso, se mueve muy bien, tiene la pisada de Neymar, encima es muy ágil, por su altura puede robar alguna que otra pelota, porque también tiene buena agresión, así que Bellingham para un equipo barato va a 10 puntos. Tenemos a Güelle, omnipresente, 51.000, es el Kanté barato, muchos dicen marcar hombre, interceptador, pasa el primer toque. Como te digo, es una opción barata similar a Kanté. Y acá tenemos a McKennie, que sale 47.000, es omnipresente y tiene regularidad normal. Pero yo lo puse como que es un unicornio porque es único en el juego prácticamente, ya que tiene interceptador y bloqueador. Y casi ningún MC tiene esa fusión. Y además de eso tiene pase al primer toque y pase en profundidad y tiene stats muy balanceados. Habría que probarlo en game, si alguno lo probó me puede decir cómo le rinde, pero en cuanto a estadísticas y habilidades es muy raro. También tenemos a Gavi, 39.000, creador de jugadas, es normal, tiene buena habilidad, aceptable habilidad de pase, buena presencia física por ser alto, no es tan bueno en defensa, pero su agresión le deja robar alguna que otra pelota. Y después metí a Vidal, que la verdad me lo nombraron un montón y por esa razón lo metí, es destructor, sale 34.000. Lo malo de Vidal que es inconsistente y te puede venir con mala letra cada tanto. Pero tiene marcar hombre, tiene interceptador, tiene pasa al primer toque. El Rey Arturo tiene mucha agresión. Y también lo puse en honor a los que comentaron que ponga a Arturito Vidal. Ahora sí, vamos a pasar a ver los CMO, los jugadores creativos. Vamos a ver con qué nos sorprendemos. Ahora es el turno de los CMO y vamos con Kevin De Bruyne, que sale 740.000 GP. Para mí, un poco mucho. Es creador de jugadas y tiene muchos stats en pase. Tiene muy buenas habilidades también de pase. Y también tiene disparo lejano con rosca y centro con rosca. Es un jugador más posicional para jugar al pase en profundidad o al 1 o 2 toques. No es tan explosivo, así que hay que ver si se adapta a tu juego. Después tenemos a Bruno Fernández, sale de 280.000. Es jugador de huecos, este sí va a tener mucha más movilidad. Tiene mucho pase también, tiene mucha movilidad por el estilo de juego. Y le faltaría sobre todo disparo lejano con rosca. Pero bueno, si querés más movilidad, Bruno es bueno. Ahora tenemos a Mount. Acá con Mount se me grabó mal el audio, pero les cuento que sale 170.000 GP. Es un jugador de huecos con mucha movilidad. Tiene muy buenos stats en lo que es regate. Y tiene unos números más que aceptables en lo que es pase. Encima tiene muy buenas habilidades. Tiene disparo lejano con rosca. Tiene pase en profundidad.
doble toque y malicia. Se puede quedar un poco corto en la finalización y tiene regularidad normal, así que eso es lo que lo limita un poco, pero es un jugador que me sorprendió muchísimo. Y ahora vamos a ir con que para mí es el mejor jugador en cuanto a precio y calidad, que básicamente es darle al botón de suscribirse para no perderte ningún video de fútbol. Y obviamente vamos a seguir creando contenido, así que suscríbete, dale like al video y dale apoyo al canal, que me motivás un montón. Ahora sí, hablando en serio, ese jugador es Zielinski, que sale 110.000. Es jugador de hueco, seguimos manteniendo la movilidad. Tiene la regularidad que es firme. Mide 1.80, que eso va a repercutir en su juego. Tiene doble toque, tiene pase al primer toque, tiene pase en profundidad, tiene el remate al primer toque, tiene marsellesa, tiene disparo lejano con rosca, centro con rosca, tiene malicia. Es muy balanceado en cuanto a los stats. Pero ojo que puede ser algo tosco por lo que mide y hay que ver cómo lo entrenás correctamente. Tenés que tener cuidado con eso, pero para mí por 110.000 y tener todas estas habilidades es muy bueno. Y después tenemos a Dani Olmos, que me sorprendió, sale 110.000, es jugador de huecos también, regularidad normal, tiene muy buenas habilidades y encima tiene super refuerzo, o sea que sería un excelente suplente de MO. No lo usé, la verdad, no lo usé in-game, pero me sorprendió mucho sus stats y habilidades. Y ahora vamos a las menciones especiales. Tenemos a Wirtz, que sale 58.000, jugador de huecos, regularidad normal. Lo bueno de este que es muy joven, si querés armarte un equipo sub-19. Tiene muchas habilidades de pase, pocas habilidades de tiro. Pero bueno, también es súper refuerzo y puede ser un buen suplente. También tenemos a Brahim Díaz, 43.000, creador de jugadas. Regularidad normal, resalta principalmente en lo que son los regates. Tiene doble toque, marsellesa, pase de primer toque y pase en profundidad. Unos stats interesantes. También tenemos a Ikoné, 43.000, jugador de huecos, regularidad normal, mucha explosión, mucha velocidad, mucha explosión de regates. Tiene pase al primer toque, centro con rosca y tiro lejano con rosca. En pase se queda un poco corto, pero si querés un MO barato y explosivo, es buena opción. Y por último tenemos a Musiala con 26.000, es un jugador regularidad normal, creador de jugadas. También es muy joven, es bueno y barato, doble toque, disparo con rosca, super refuerzo, malicia y pase al primer toque. Ojo que no tiene pase en profundidad. Ahora vamos a ir con los interiores derechos o los extremos derechos, como le quieras decir, porque pueden cumplir ambas posiciones. Así que vamos ahí. En cuanto a la posición de interiores, la verdad hay muchos jugadores que pueden ocupar ese puesto, muchos laterales, muchos extremos incluso. Lo voy a dejar más a tu criterio personal y tu estilo de juego, porque no hay muchos interiores 100% en su posición nativa. Entonces por eso uno tiene que en medio ir inventando y ver qué es lo que más se adapta a uno. Así que por eso vamos a hablar más que nada de los extremos, que también obvio pueden jugar en diferentes posiciones como centro delanteros o de SD incluso. Vamos a empezar hablando de Salah, que sale 1.100.000 GP. Es extremo móvil, o sea que va a tener la movilidad de tirarse un poco hacia adentro haciendo desmarques. Es un delantero top con mucha velocidad, mucha movilidad, mucha finalización. Tiene doble toque, tiene disparo lejano con rosca. Pero yo no lo siento tan roto como ediciones pasadas. Para mí en PES 21 estaba rotísimo. En esta edición yo lo siento más o menos. No me encanta, la verdad. Decime a vos qué opinás de Salah in-game en eFootball. Después tenemos a Messi, que sale 1.100.000 GP. Es creador de jugadas, regularidad firme, tiene precisión de pie malo alta, que ya empieza a tener valor esta precisión en los delanteros. Y para mí tiene el mejor tiro colocado del juego por lejos. Tiene muy buena movilidad, un muy buen regate, no tiene tanta velocidad. Por eso para mí el mejor puesto de Messi es de segundo delantero o incluso de DC lo podés colocar. O lo podés colocar de MO, creo que de extremo le perdés un poco las habilidades y las cualidades. Tiene todas las habilidades de pase, tiene doble toque y obviamente tiene disparo lejano con rosca. Pero bueno, a mi criterio de extremo, al no tener tanta velocidad, la versión normal de Messi es como que le perdés un poco de funcionamiento. Después tenemos a Chiesa o Chiesa, como le quieras decir, que sale 260.000 GP. Es extremo prolífico, no va a ser tanto desmarca hacia adentro. Tiene regularidad firme, es derecho, esto hay que tener mucho cuidado, porque nosotros estamos hablando de extremos derecho, entonces no tiene tanta precisión para perfilarse con el disparo lejano con rosca, no es tan bueno ni tan útil. Lo que sí tiene precisión de pie malo alta, pero bueno, no es lo mismo que le pegue con su pierna más hábil. Uso de pie malo a menudo, eso hay que tener en cuenta, así que nada, ahí te lo dejo. Yo no lo usaría tanto por ese lado porque no me convence. Sí, quizás lo usaría de extremo izquierdo o puedo usar de SD también. Tiene buena velocidad, tiene buen regate, tiene pase aceptable, doble toque, disparo lejano con rosca y tiene super refuerzo. O sea que sería más que nada un muy buen suplente. Después tenemos a Gnabry o a Gnabry, también es extremo prolífico. 180.000, precisión muy alta de pie malo, eso es importante.
Buenos stats, buena velocidad sobre todo, buen regate, disparo lejano con rosca, centro con rosca y ojo que este tiene pase al primer toque. También es derecho, por eso se recomienda usarlo del lado izquierdo para aprovechar justamente su pierna hábil. Después tenemos a Mashresh o Mahrej o como le quieras decir, mi lengua es un desastre, no lo va a poder pronunciar, o Mahrej. Sale 180.000 GP, es extremo prolífico, regularidad firme, precisión de pie malo alta, muy buenos stats en regate, aceptable velocidad. Tiene disparo lejano con rosca, pase en profundidad, que no muchos tenían, centro con rosca. No tiene doble toque. A mi criterio podría rendir muy bien de DMO, sobre todo por el pase en profundidad. Tampoco sé si de extremos le sacaría tanto beneficio. Y después tenemos al Fideo Di María, que sale 120.000, creador de jugadas, muy completo en stat, muy balanceado. Es un jugador regular, eso hay que tener en cuenta. Habilidades interesantes, por ejemplo, pase al primer toque, pase en profundidad, disparo lejano con rosca, centro con rosca. Le faltaría doble toque para ser ideal, pero DMO creo que también el Fideo es donde más resaltaría, aunque este sí puede jugar un poco de extremo. Y después tenemos un jugador que me sorprendió bastante, Kulepsisky, extremo móvil, o sea que se va a ir moviendo justamente, va a intentar cortar hacia adentro, 64.000 GP, regularidad normal, precisión de pie malo alta, y tiene velocidad de regate aceptable. Puede ser un poco tosco por la altura, eso es verdad, pero tiene muy buenas stats, las mejores. Doble toque, marsellesa, disparo lejano con rosca, centro con rosca, pase en profundidad y pase el primer toque. Este también incluso puede jugar DMO por sus habilidades y me pareció un jugador llamativo para integrarlo. Y después tenemos menciones especiales, tenemos a Berardi, 110.000, extremo prolífico, precisión alta, similar a Di María, tiene habilidades similares y puede jugar DMO. También tenemos a Anthony, que sale 64.000, extremo prolífico, es inconsistente, eso hay que tener mucho cuidado. Tiene la precisión del pie malo alta, velocidad y regate más que aceptables. Tiene disparo lejano con rosca, remata al primer toque, pase en profundidad, que eso siempre es muy útil para meter esos pases por la cortada, marsellesa y malicia. También tenemos a Hoffman, que es jugador de hueco, sale 34.000, regularidad firme, precisión alta. Las habilidades es lo que más me sorprendieron porque tiene un perfil muy DMO. Doble toque, disparo lejano con rosca, pase al primer toque, pase en profundidad. Precio-calidad me pareció muy bueno. Y después tenemos a TT, que este sí me sorprendió en serio. Extremo prolífico, 26.000. Es regularidad normal, tiene mucha velocidad y tiene el doble toque de Neymar. O sea, es un 100% regateador, es un skiller. Y también tiene disparo lejano con rosca, malicia y super refuerzo. Me parece que es un muy buen suplente, sobre todo en un equipo que no tenga tanto presupuesto. Y quizás no tiene tantos stats de regate, pero al tener el doble toque de Neymar es como que le hace un plus importante. Ahora nos cambiamos de banda y vamos a ir con los extremos izquierdos. Igual te repito que hay muchos de estos jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones, ya sea de segundo delantero, delantero centro o también de meo. Vamos al extremo izquierdo. Ahora pasamos a los extremos izquierdos, que como dije también pueden jugar en diferentes posiciones. Y voy a hacer una distinción, voy a separar entre extremos completos, que son, como dice la palabra, completos en diferentes sentidos, y principalmente extremos regateadores, porque hay algunos que resaltan principalmente en el regatear. Y te digo que todos estos jugadores los estuvimos analizando en mis directos de Twitch, que los hago por las tardes de lunes a viernes, así que estás invitado a pasarte, a ayudarme y a pasar un buen momento juntos. Ahora sí vamos con los extremos izquierdo completos y obviamente Neymar no puede faltar, 490.000 GP, creador de jugadas, regularidad firme, es muy bueno para regatear. Tiene ese doble toque especial que la lleva tan pegada al pie, pero también puedes jugar de MO si sos bueno regateando y sabes explotar bien esta cualidad. Por ejemplo, yo lo utilizo de ese lado. No tiene tantas habilidades de pase, pero sí tiene tiro colocado con rosca. Y lo puse en el sentido de completo porque es muy bueno, es muy balanceado en cuanto a las estadísticas. Después tenemos a Zonaldo, para mí el mejor precio-calidad por lejos, sale 300.000, en este caso su posición nativa es de interior, pero rinde mucho más arriba porque puede jugar en todo el frente de ataque. Es extremo móvil, así que te va a hacer diferentes recortes para adentro, es completo, tiene buena velocidad, buena finalización, buen regate, tiene doble toque, tiene tiro lejano con larga distancia, tiro lejano con rosca, tiene centro con rosca, tiene malicia. Puede jugar de todo, aunque DMO no lo recomiendo, es la única posición en ataque que no lo recomendaría. Y incluso hice un video específico de Zonaldo, te lo dejo por acá arriba, porque a mí es un jugador que a día de hoy sigue siendo titular. Después tenemos a Insigne, que sale 180.000, es extremo prolífico, se tira bastante más a la banda, es regularidad firme, buenos stats, doble toque, disparo lejano con rosca y pase en profundidad, que siempre es bien agradecido para todos los jugadores.
Después, ya mi lengua no da más, mi garganta no da más, así que dale un buen like porque estoy dando la vida. Después tenemos a Sané con 180.000, que es extremo prolífico, es regularidad normal, tiene mucha velocidad, es un poco duro a la hora de hacer regates o de manejar la pelota. Tiene disparo lejano con rosca, remata al primer toque y pasa al primer toque. Es zurdo, así que pasa lo mismo, pero con la banda cambiada. Yo lo usaría más de extremo izquierdo por el tema de la pierna hábil. Y tiene uso de pie malo casi nunca, o sea que pocas veces va a pegar con la derecha en el caso de que lo uses por la izquierda. Así que por eso te recomiendo usarlo por la otra banda. Después tenemos a Sancho, que sale 100.000, que es una opción bastante económica. Es extremo prolífico, regularidad normal. Ojo, Sané también era normal. Y tiene la pisada de Neymar, que eso le suma mucho a un jugador. También tiene disparo lejano con rosca, centro con rosca y tiene unos stats más que aceptables también en pase. Y después tenemos Ansu Fati, 96.000, extremo prolífico, regularidad normal, precisión de pie malo alta. Para mí vale mucho la pena este tipo de jugadores. Tiene doble toque, disparo lejano con rosca, centro con rosca y encima pase en profundidad. Ahora sí, pasemos con los skillers, pasemos con los regateadores. Obvio, Vini no puede faltar, Vinicius Junior, 260.000 GP. Es un extremo móvil, o sea que tiene más de marque, como dije a lo largo del video. Es un muy buen regateador, tiene la pisada de Neymar, que eso tiene un plus, y tiene pase en profundidad. También tenemos a Dembélé con 110.000 GP, extremo prolífico, es jugador con regularidad normal, precisión de pie malo muy alta, o sea es casi ambidiestro, velocidad más regate y tiene doble toque. No tiene tan buenas habilidades de definición, ojo con eso. Después también tenemos a Lucho Díaz, 70.000 GP. Para mí Lucho merecía más stat in-game que los que le puso Konami. Pero bueno, es extremo prolífico, muy buena habilidad, buen sprint. Solo centro con rosca como habilidad de definición. Tiene doble toque y marsellesa. Y después tenemos a ese que sale 18.000. Muchos dicen que es el Neymar barato. Es un jugador de huecos, regularidad firme. Mucho regate. Tiene obviamente la pisada de Neymar. Tiene malicia y centro con rosca. Así que es una buena opción barata y muchos se divierten usando a ese. Y ahora vamos con las menciones especiales. Tenemos a Mané, que sale 300.000, es extremo prolífico, regularidad normal, precisión de pie malo alta, mucha velocidad, muchísima velocidad, es una flecha, es un poco tosco, es un poco duro, tiene doble toque, aunque no lo hace tan pegado al pie, y tiene el remate al primer toque, nada más. Yo lo recomiendo usar de delantero centro, la verdad no lo usaría ni de SD, capaz de SD puede ser bien pegado al 9, pero no lo usaría de extremo por lo que les digo, porque encima tiene poco pase. También tenemos a Coman, 170.000 GP, extremo prolífico, precisión alta, mucha velocidad, buen regateador, doble toque, disparo lejano con rosca y super refuerzo, es un buen suplente. Acá tenemos a Grealish, que entró por la ventana, 170.000 GP, es creador de jugadas, regularidad firme, precisión alta, tiene doble toque, disparo lejano con rosca, centro con rosca, malicia, muchos stats de regate, no es tan rápido y tiene pase al primer toque. Yo no lo probé. Podría funcionar bien DMO, por ejemplo. A mí se me hace que es un poco frío, pero es una opinión personal mía nada más. Pero bueno, la verdad en stat y habilidades merecía la pena que esté acá. Después tenemos a Richarlison, no sé bien cómo se dice. 110.000 GP, es cazagoles, tiene precisión de pie malo muy alta, regularidad normal. Tiene una buena velocidad, una finalización aceptable, doble toque que tampoco lo hace tan pegado al pie, remata al primer toque y centro con rosca. No tiene tiro colocado, ojo con eso, y yo lo recomiendo usar de DC, no lo usaría de extremo porque tampoco es que tiene tanto regate, por ejemplo. Y después tenemos a Saint-Maximin, que es un jugador objetivo, tiene un estilo de juego poco usual, sale 47.000, muchísima velocidad, no tiene doble toque, pero sí tiene regates, stat aceptables en regate, y es una opción barata más que nada. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que pasar a los segundos delanteros y después a los delanteros centro. Pero el video me está quedando larguísimo, cosa que les pido perdón. Y no voy a hacer todas las posiciones ahora porque si no me quedaría de una hora. Porque sobre todo los delanteros centros los dividí en delanteros posicionales, delanteros que es escurridizo, les puse ese nombre. Y diferentes definiciones porque hay un montón de perfiles para usar. Y me sorprendió mucho cuando hacía el ranking. Así que les pido disculpas. Comenten si quieren la tercera parte de delantero centro, que ya tengo anotado todos los nombres y me llevó un montón, pero nuevamente perdonen porque si no el video me quedaría un montón y sería un choclazo horrible de editar y también horrible de ver, que ya está quedando bastante largo. Espero que te haya gustado esta segunda parte, la verdad la organicé media mal, tuve que haber hecho defensores, mediocampistas y delanteros, pero bueno, me conocen, así que nada, nos vamos a ver en una tercera parte. Si les gustó, denle like al video, muchísimas gracias por ver y como digo siempre, gracias por ver y nos vemos en el próximo video.